Hola y bienvenidos a Pulso Global. ¿Puede el lugar más alegre de una nación convertirse en el rincón más triste de su historia? En 1984, el mundo entero miraba hacia Sarajevo, en la antigua Yugoslavia. Las luces del complejo olímpico de Zetra y el estadio Koševo brillaban con el oro de los Juegos Olímpicos de invierno. Era el triunfo del socialismo multicultural, una fiesta de unidad y progreso. Pero solo 8 años después, el eco de los vítores fue reemplazado por el silbido de las balas y el estruendo de los morteros. Bienvenidos a una nueva entrega de la miniserie Estadios que vieron el horror. Hoy exploramos cómo el césped, donde se forjaron leyendas del deporte, terminó siendo el único refugio para los muertos, transformando un complejo deportivo en un cementerio improvisado bajo el asedio más largo de la historia moderna. En los próximos minutos, analizaremos la caída de una utopía, la brutal geopolítica de los Balcanes y el escalofriante momento en que una ciudad tuvo que elegir entre enterrar a sus ídolos o enterrar su futuro en el mismo campo de juego. Pulso Global. Despierta el debate. Desafía lo que crees. Para entender la tragedia, debemos recordar la gloria. Sarajevo 1984 no fueron unos juegos cualquiera. Eran los primeros Juegos Olímpicos de invierno organizados en un país socialista, Josip Broz. Tito había muerto 4 años antes, y Yugoslavia intentaba demostrarle al mundo que su modelo de hermandad entre serbios, croatas y bosnios era inquebrantable. El estadio Asim Ferhatović Hase, conocido como Koševo, fue el epicentro de esta esperanza. Aquí, la geopolítica jugaba un papel de escaparate. Sarajevo era el puente entre Oriente y Occidente. Sociológicamente, la ciudad era un mosaico perfecto. En un mismo barrio convivían mezquitas, iglesias católicas, iglesias ortodoxas y sinagogas. El deporte era el pegamento de esa sociedad. Sin embargo, tras la fachada de la mascota Vučko y las pistas de esquí perfectas, las tensiones nacionalistas comenzaban a hervir. El colapso del comunismo en Europa del Este fue el detonante. La Yugoslavia, que se abrazó en 1984, se desmoronó en una serie de guerras civiles sangrientas que llegaron a las puertas de Sarajevo en abril de 1992. El asedio de Sarajevo duró 1425 días, 3 veces más que el asedio de Stalingrado. La ciudad, situada en un valle, quedó atrapada bajo el fuego de las tropas del ejército de la República Srpska, situadas en las colinas circundantes. Personajes como Radovan Karadzic y el general Ratko Mladic dirigieron una campaña de terror que buscaba la limpieza étnica y el estrangulamiento de la ciudad. Aquí es donde la sociología de la supervivencia cambia el uso del suelo. Sarajevo se quedó sin espacio. Los cementerios tradicionales de la ciudad, situados en las laderas de las montañas, se volvieron inaccesibles. Ir a enterrar a un ser querido a un cementerio oficial era una sentencia de muerte. Los francotiradores serbios tenían línea de visión directa hacia las tumbas y disparaban sistemáticamente a los cortejos fúnebres. Ante la imposibilidad de salir de la zona baja, y con cientos de muertos acumulándose diariamente por el hambre, el frío y las bombas, los ciudadanos tomaron una decisión desesperada. Los campos de entrenamiento del complejo olímpico de Zetra y las áreas verdes anexas al estadio Koševo se convirtieron en cementerios improvisados. Imaginen la escena. En el mismo lugar donde patinadores artísticos ganaron medallas, ahora se cavaban fosas comunes a la luz de la luna para evitar los disparos. El simbolismo es devastador. El complejo de Zetra fue incendiado por bombardeos en 1992, destruyendo el pabellón de hielo. Sin madera para calentarse ni para construir ataúdes, los habitantes tuvieron que usar los asientos de madera del estadio y los marcos de las ventanas de las villas olímpicas para fabricar cajas mortuorias. El deporte, que antes era vida, se volvió un recordatorio macabro. El estadio de fútbol no solo era un cementerio, era también un blanco. Los serbios sabían que la gente se reunía allí para enterrar a sus muertos o para intentar jugar partidos clandestinos que mantuvieran la moral alta y bombardeaban la zona con precisión quirúrgica. La geopolítica se volvió cínica.
Mientras la ONU intentaba enviar ayuda humanitaria, el Parque de los Mártires crecía cada noche alrededor del estadio. No había distinción de religión ni etnia bajo la tierra del complejo olímpico. Las cruces, las lápidas musulmanas y los símbolos ateos compartían el mismo césped en una hermandad post-mortem que la guerra les había negado en vida. Hoy en día, el estadio Koševo ha sido renovado, pero si caminas unos metros hacia los campos auxiliares, verás miles de lápidas blancas. Es el cementerio de los leones. Es un recordatorio permanente de que el deporte no puede ser ajeno a la realidad humana. Sarajevo recuperó sus estadios, pero las cicatrices son visibles. Sociológicamente, la ciudad vive en un estado de trauma suspendido. Los niños juegan al fútbol a la sombra de las tumbas de sus tíos y abuelos. Este caso nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra civilización. Sarajevo pasó de ser el centro del mundo deportivo a ser el matadero de Europa en menos de una década. El estadio de Sarajevo es, quizás, el monumento más honesto de la humanidad. Nos muestra lo mejor de nuestras capacidades competitivas y lo peor de nuestro odio irracional. El estadio de Sarajevo no es solo un conjunto de cemento y gradas. Es un testigo mudo de que la paz es un equilibrio delicado que el nacionalismo puede romper en cualquier momento. Al mirar esas tumbas sobre el suelo olímpico, nos queda una lección. Los estadios son espejos de la sociedad. Si la sociedad sangra, el estadio se convierte en hospital o en morgue. Para cerrar este episodio, quiero dejarles unas preguntas para el debate en los comentarios. ¿Es ético seguir utilizando estadios que fueron escenarios de entierros masivos para eventos de entretenimiento hoy en día? ¿Crees que los Juegos Olímpicos de 1984 ayudaron a ocultar una crisis que ya era inevitable o fueron el último esfuerzo real por la paz? Ante una tragedia similar, ¿consideran que el deporte tiene el poder de sanar a una nación o es simplemente una distracción innecesaria? Si este contenido te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte a Pulso Global y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir rescatando estas historias que el mundo no debe olvidar. Te invitamos a no perderte el próximo episodio de esta miniserie, Estadio Abasivin en Siria, de campo de fútbol a base militar en el conflicto sirio. Descubriremos cómo un estadio moderno se convirtió en el centro neurálgico de una guerra civil contemporánea. Gracias por acompañarnos. Esto es Pulso Global. Nos vemos en la próxima historia.